Shadversity. Saludos, soy Shad y la clásica espada de estilo cruciforme medieval en sus variaciones de una mano y dos manos es gravemente malinterpretada en todo el mundo. Así que estoy haciendo este video para desmentir de manera más completa los mitos más comunes sobre las espadas medievales europeas. Y sé que para mi espectador regular, mucha de la información que mencionaré aquí no va a ser nada nuevo, pero lo estoy haciendo para ellos como un recurso para señalar a las personas cuando se encuentran con personas que dicen cosas realmente inexactas, pero también para las personas que son nuevas en la impresionante de las espadas europeas y lo geniales que son. Ahora, me gustan todas las espadas también, está bien. Si miras aquí, verás katanas, verás espadas chinas. Sí, simplemente amo las espadas, pero tengo un sesgo descarado hacia las espadas de estilo europeo. 1, debido a mi propia herencia cultural, pero 2, es eso, como lo que creo. Cuando se mira, porque sí, en realidad solía ser un gran fanático de la katana. Bien, pensé que eran las mejores, pero cuando comencé a aprender sobre espadas, realmente sabes objetivamente qué cualidades las hacen buenas y demás. A partir de mis propias observaciones, encontré tantas cosas impresionantes sobre las espadas europeas que me hicieron preferirlas, incluso viniendo de un área donde estaba sesgado en contra de ellas. Y esto porque yo también tenía algunos de estos malentendidos, así que vamos a entrar en ellos. En primer lugar, las espadas europeas no son garrotes embotados. Y he escuchado esto siendo promovido en documentales completos que se supone que están hechos por personas que saben de lo que hablan. Algunos afirman que las espadas europeas eran principalmente romas y no podían cortar nada, siendo fabricadas como garrotes para golpear a los oponentes hasta someterlos. Eso es tan estúpido. Me pregunto si este mito ha surgido de un tipo diferente de hecho histórico y entra en la utilidad de las espadas contra la armadura europea. La armadura europea se volvió muy efectiva, especialmente el correo, que era realmente bueno contra las espadas. Pero cuando entras en placa y endurecido, bien templado armadura de placa, ninguna espada puede cortarlo. Europeo, japonés, chino, indio, medio oriental, no puedes cortar a través de la placa de acero. Y las cosas que muestran, ya sabes, espadas cortando acero, es acero de mala calidad que es realmente delgado. Intenta hacer eso contra un europeo, un peto europeo adecuado, no uno que está hecho de tierra plateada de estaño, ¿de acuerdo? Peto europeo adecuado. Una espada nunca lo cortará. Me pregunto si es cierto que una espada europea no puede cortar nada y solo son clubes hechos para golpear a la gente hasta la muerte, sin importar el tipo de espada. El mito de las espadas europeas sin filo proviene de su ineficacia contra armaduras adecuadas, incluyendo las japonesas. Una buena armadura de samurái tampoco puede ser cortada, por lo que una espada es menos efectiva que un garrote. Sin embargo, las espadas europeas sí eran afiladas, y se han encontrado espadas históricas que aún mantienen un borde bastante afilado. El mito también pudo surgir del estilo de lucha donde los europeos agarraban la espada a mitad de la hoja, lo que hace pensar que solo podrían hacerlo si estuviera embotada. No, eso no es cierto. Haré referencia a este video de Scala Grim, un gran youtuber que también hace esto, mostrando que puedes agarrar espadas afiladas en medio de la hoja a mitad de clasificación y volverte loco. Especialmente si tienes una mano enguantada, no, y es la forma en que la agarras. Pero también si no estás deslizando tu mano hacia arriba y hacia abajo, puedes agarrar una hoja afilada. Atención, es un cuchillo muy afilado que he tenido por años. Es mi cuchillo de campamento y también está muy afilado, ¿ok? Y entonces pondré mi pulgar sobre él. Estoy aplicando mucha presión, pero no corta. Si hiciera esto con la misma presión, tendría un corte severo. Eso es lo que pasa. Solo te cortarás con una hoja afilada si deslizas y haces un tajo. Ahora, ¿puede eso suceder cuando estás empuñando a media espada? Hay un riesgo, pero si lo estás sosteniendo lo suficientemente fuerte y si estás, ya sabes, sosteniéndolo en el borde de la hoja así y tienes guantes, el riesgo de cortarte es en realidad muy bajo. Hay algunas instancias en las que mantendrían la parte inferior de la hoja embotada en las espadas europeas para poder tocar la guarda de esta manera, lo que les da más control del punto y se hacía tanto en espadas de armas de una mano como en espadas largas de dos manos.
Entonces, quizás porque hay instancias de la espada europea o partes de sus hojas siendo específicamente sin afilar, que la gente ha extendido ese pensamiento de que toda la hoja debe estar sin afilar. No, porque también hay casos en los que han mantenido la mitad inferior de la hoja embotada también. ¿Por qué? Bueno, principalmente vas a golpear con la parte superior y entonces de nuevo empuñando a media espada si la gente está, ya sabes, preocupada por el deslizamiento y el corte, mantendrán esta parte de la hoja embotada para facilitar la empuñadura a media espada y mantener esto afilado. Pero aún así, la parte de corte real muy afilada y sí, definitivamente corta a través de la gente también. Próximo mito a desmentir: las espadas europeas eran pesados garrotes. Ah, qué absoluta tontería, ¿ok? De nuevo yo vi esta afirmación en un documental donde están comparando, como siempre, la espada japonesa katana versus las espadas europeas y dirán aquí: oh, la japonesa es tan ligera. En realidad, no. La katana promedio pesa más que la espada europea promedio. Tanto la espada de armas como las espadas largas pueden ser un poco más pesadas en algunos casos porque son de 2 manos. Son más largas para empezar y tienen pomo, grandes mangos y otras cosas así, pero no siempre. De hecho, para su tamaño, la katana japonesa es en realidad una espada bastante pesada. El peso promedio de una espada europea de una mano es de aproximadamente 1 kilo, de 1 a 1.2. Eso depende, pero ese es el promedio. 1 a 1.2 kilos, eso es nada. Bien, y ese es el promedio para una de una mano. Las espadas de 2 manos, las espadas largas serán de 1.5 a 2 kilos, 2 kilos siendo el extremo superior. Pero aún así solo 2 kilos. Eso no es pesado. Las espadas de estilo europeo pueden sentirse muy ágiles en las manos y muñecas para redirigir, no tan diferente a un pesado y torpe garrote. Oh, eso me molesta hasta el fin. La gente dice: oh, son garrotes pesados ustedes idiotas. No lo son. Si escuchas a alguien decir alguna vez que las espadas europeas son garrotes pesados y desequilibrados, ya sabrás que no tienen idea de lo que están hablando. Luego dirán que las espadas europeas están todas hechas de acero pobre y de mala calidad. No, para nada. De hecho, la espada europea estándar de buena calidad está hecha de acero realmente bueno, ¿ok? No solo acero bueno. Hice la última parte del periodo medieval con acero de resorte, que básicamente es el mejor acero que puedes tener para una espada. Hay algunos comparables en términos de acero endurecido. No son muy flexibles, son realmente duros. Pueden estar bien, pero su durabilidad es menor. Una espada de acero de resorte es capaz de soportar mucho más abuso que cualquier otro tipo de acero y en términos de pureza del acero, no tener escoria y otros elementos no metálicos en la hoja, porque su tecnología de fundición llegó a un nivel bastante bueno. Así que estamos hablando de acero de crisol, porque podían calentarse mucho, ¿verdad? Eso permite la eliminación de todos los, ya sabes, elementos no metálicos en el acero en gran medida. El acero necesita calentarse hasta aproximadamente 3000 grados para licuarse por completo, lo cual es difícil para la tecnología de la edad feudal. Y hay muchas culturas cuyos métodos de fundición no llegaban a esa temperatura. Un caso en punto: la katana japonesa no se calentaba lo suficiente para licuarse completamente. Es por eso que el tipo de acero que sale de ella tiene tantas diferentes calidades de contenido de carbono, y entonces realmente lo dividen en base a cuán brillante es. Como que cuanto más brillante y plateado es el acero, más carbono tiene en él y tienen que romperlo y, ya sabes, apilarlo. Para determinar los niveles de contenido de carbono, y eso es directo. La razón por la que esto sucede es porque el acero no se licua completamente y el carbono no puede mezclarse de manera uniforme. Es no uniforme en estos trozos grumosos como resultado de que la tecnología de fundición imperfecta no se calienta lo suficiente. Pero en Europa sí lo hicieron, y es curioso en diferentes periodos, ¿vale? Porque la calidad del acero es un espectro. Siempre tendrás acero de mala calidad, ¿vale? Lo que llevó a espadas de mala calidad en Europa y en todas las demás partes del mundo, Medio Oriente, India, también en Asia y Japón. Pero si realmente quieres comparar lo mejor con lo mejor, la calidad del acero en Europa era fenomenal, ¿vale? E incluso si vas al principio del periodo medieval, durante la era vikinga, los escandinavos, a través del comercio y demás, consiguieron un acero increíblemente bueno. Se dice que fue, ya sabes, probablemente hecho en India, lo que llevó a la creación del Alfbert. Hojas de Alfbert. Oh, no puedo pronunciarlo, pero estas son algunas hojas increíblemente buenas que tenían los vikingos.
Y en términos del concepto de doblar o laminar acero versus acero mono, doblar acero solo es necesario como resultado de acero imperfecto. Si tuvieras acero puro de buena calidad, no necesitarías doblarlo en absoluto. Doblar puede llevar a una hoja de calidad muy comparable a la de una de acero mono purificado y si está mejor templada. Ok, sí, lo que significa que el proceso de temple y revenido se hizo mejor. Puede resultar en una hoja de mayor calidad que una hoja hecha de acero puro que no fue templada. Lo siento, el templado y revenido correctos son cruciales en la fabricación de espadas, pero en última instancia, un acero mono más puro tiene mayor potencial para resultar en una hoja de mejor calidad que cualquier cosa que requiera doblado. Ok, todavía puedes doblar acero puro y obtener una hoja de buena calidad, pero si el acero lo requería, solo lo requería si el acero tenía impurezas. Ahora comencé este video hablando sobre la hoja de estilo cruciforme europea, porque eso es lo que la mayoría de las personas piensan. Eso solo en realidad propaga un ligero tipo de malentendido, y eso es la creencia de que todas las espadas europeas eran iguales. Todas tenían, ya sabes, perfiles como este. Pero la cantidad de variedad y variación en las espadas europeas es enorme. Uno de los mayores malentendidos sobre las variaciones es que no todas tenían doble filo. Había una cantidad masiva de hojas de un solo filo, está bien, y se usaban muy prominentemente. Así que estamos hablando no solo de falchión, sino también de la mesa. Pero estas son más categorías de un tipo de espada que referirse a una espada específica en sí misma, porque hay montones de diferentes variaciones de falchion y mesas con diferentes perfiles de hoja. Y también guardaespaldas cruzados, así como anillos y todo. Así que anillos laterales en los guardaespaldas cruzados. A lo que me refiero cuando digo eso. No todas las espadas europeas tenían doble filo. Había una gran cantidad de filo único. En cuanto a las de doble filo, también había una gran variación en cuanto se estrechaba la hoja. Así que, si miras el perfil se estrecha hasta un punto agudo o es, ya sabes, un gran corte, más de una hoja pesada. Pero también allí la cantidad de estrechamiento distal en las hojas. ¿Empieza el estrechamiento distal a mitad de camino o empieza desde la base misma de la hoja? El tipo de sección transversal que tiene, cuántos canales tiene, incluso un canal, tiene una sección transversal de diamante versus una sección transversal hexagonal. Todas estas variaciones dan lugar a una gama muy diversa de espadas muy efectivas que se pueden fabricar para enfatizar ciertas cualidades de manera más efectiva, como el corte o la estocada. Y finalmente, uno de los mitos más grandes sobre las espadas europeas es que no se desarrolló ninguna arte marcial sofisticada para su uso. La gente piensa que las artes marciales solo provienen de Asia debido a la popularización que ha ocurrido a partir del siglo XX. En términos del equilibrio entre las artes marciales desarmadas en Europa versus otras partes del mundo, tenemos que ir con la más grande donde las artes marciales se suele atribuir. Así que Asia podría estar equivocado en esta suposición, solo estoy diciendo lo que he notado a partir de mi observación. Parece haber menos estilos estructurados de artes marciales desarmadas en Europa que en Asia, lo que encuentro realmente interesante. De nuevo, esto es solo una observación que he hecho basándome en mi propia investigación. Podría estar equivocado y podría haber personas que no estén de acuerdo conmigo, así que toma de esto lo que quieras. Lo interesante del combate, y esto es muy interesante, es que tan pronto como añades un multiplicador de fuerza a la mezcla, puede cambiar completamente el juego. Así que puedes tener a alguien que ha entrenado toda su vida en artes marciales desarmadas, pueden hacer estas grandes patadas y grandes golpes y todo eso. Y tan pronto como tú, y ellos podrían probablemente ser la mayoría de las personas que solo tienen un nivel leve de entrenamiento de combate versus uno enormemente extenso, pero tan pronto como añades un multiplicador de fuerza armas a la mezcla cambia. Así que le das a esta persona que solo tiene un nivel moderado de entrenamiento un cuchillo. De repente, su potencial de letalidad se dispara mucho más alto que los chicos entrenados durante años. Durante años y en términos de eficiencia, solo sabes, quieres entrenar años tras años para poder vencer esto.
Sabes defenderte adecuadamente o entrenar un poco, llevar un cuchillo contigo y ser mucho más efectivo defendiéndote que los chicos entrenados durante años tras años. Así que sabes, hay ese equilibrio. Lo que estoy llegando aquí es que las armas eran tan prominentes en Europa para la autodefensa, desde cuchillos hasta espadas. Las artes marciales desarmadas necesitaban ser desarrolladas cuando las armas no estaban disponibles para las personas, y así cuando tienes sociedades de campesinos que no pueden usar armas. Bueno, entonces comenzarán a desarrollar artes marciales que no requieren armas, pero también artes marciales alrededor de armas, que son adaptaciones de implementos agrícolas, y puedes atribuir muchos estilos asiáticos de artes marciales a ese simple hecho. Ve a Europa. Los europeos entendieron la multiplicación de fuerza. Agarra una espada. No necesitas hacer años y años de entrenamiento. Si eres moderadamente preciso, serás lo suficientemente bueno. Pero, ¿y si hiciste los años y años de entrenamiento en el multiplicador de fuerza, como la esgrima y la lucha con cuchillos y cosas así? De repente tu potencial de letalidad salta de nuevo, y así las armas eran simplemente más populares en Europa y las artes marciales se desarrollaron alrededor de esas armas. Así que de nuevo, esta es la razón por la que las artes marciales desarmadas no son tan prevalentes. Ciertamente existieron, está bien, absolutamente existieron, pero no fueron desde mi propia observación tan prominentes como en Asia. Pero cuando miras la diversidad y la sofisticación en las artes marciales basadas en armas, y esto es donde lo que el surgimiento de HEMA es artes marciales europeas históricas, todas están basadas en fuentes históricas, documentos, tratados, manuales, manuscritos del periodo que están enseñando esgrima y las técnicas sofisticadas que han sido redescubiertas a través del estudio. Esto es simplemente fenomenal, es asombroso. He estado interesado en la esgrima toda mi vida, ¿verdad? Y así, desde que comencé como un niño en el patio trasero, recogiendo una espada de madera que hice con solo, ya sabes, madera de desecho y golpeando árboles. Está bien desde allí. Todo el camino hasta estudiar Kendo mirando Kenjutsu y otras cosas así. Solo cuando comencé a mirar HEMA, descubrí cómo usar correctamente una sierra de doble hoja y las técnicas sofisticadas. Y cómo se supone que deben usarse. Dios mío, es increíble. Así que esto funcionó. Y es enormemente sofisticado y efectivo. Lo es, y adivina qué, viene del periodo en que existió. No hay duda de que Europa tenía artes marciales. Lo hicieron. Sin duda, deja de decir eso. Y ahí lo tienes. Esos son los principales mitos que quería simplemente destruir, ¿de acuerdo? Esta es la verdad sobre las espadas europeas. Pongamos las cosas en su lugar. Gracias por ver. Espero que hayas disfrutado y que este video sirva como referencia para quienes tienen malentendidos sobre estas increíbles espadas. Espero verte de nuevo. Hasta entonces, adiós.